Amen, aleluya, bendiciones, buenas tardes. Hoy empezamos tarde y está a punto de empezar el partido de México contra Ecuador, pero no podemos pasar el día sin alimentar nuestro espíritu y aprender un poco de la palabra y de los principios que enseña la palabra. Ayer nos quedamos en Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 21. Así que ahí vamos a empezar. David acaba de regresar de una gran victoria, de recuperar a sus esposas, las esposas de sus 600 hombres, de recuperar el botín, que quiere decir lo que se gana, lo que se obtiene después de una gran guerra, de recuperar, de recuperar las riquezas que habían ganado. Ahora está de regreso a Ciclac, donde quedaron 200 hombres. Y aquí es donde empezamos nuevamente a leer la historia. Dice así en el versículo 21, dice, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y David, y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. O sea, David salió y estaban enojados con David, pero ahora que regresó lo reciben con paz. Así son las victorias del Señor. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, malos y perversos, o sea que entre la ganga de David también habían malos y perversos, no todos eran buenos. Interesante porque David supo manejar eh, hombres buenos y sinceros como malos y perversos. Todos trabajaron para la misma causa y esto nos lleva al a la palabra que dice Jesús, que el trigo y la cizaña crecen juntos y no se puede cortar la cizaña porque se daña el trigo. Y esto es lo que sabía manejar David. Pero le respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. En otras palabras, estos hombres malos y perversos le están diciendo a David, estos 200 hombres que se quedaron porque estaban cansados, se quedaron a cuidar nuestras pertenencias, ellos que no reciban parte del botín, o sea, que no reciban el tesoro que acabamos de ganar, porque no fueron a pelear con nosotros, no arriesgaron su vida, no pelearon con nosotros, no merecen el botín. Denle sus esposas, denle sus hijos y que nos dejen en paz. Eso es lo que los hombres malos y perversos estaban diciendo. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos. Miren esta sabiduría, esta humildad. Él no era un dictador, era un hermano más. Dice, de lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los mereadores que vinieron contra nosotros, ¿a quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así se ha de ser de la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Entonces aquí David hace una aclaración muy grande y dice, nosotros ganamos la batalla no porque somos buenos guerreros, sino porque tenemos a Dios de nuestro lado. Es un dato muy interesante de parte de David, reconociendo que la victoria fue dada por Dios, no por los guerreros. Y les aclara y le dice, ahora que hemos ganado, nosotros también al reconocer que no es nuestra victoria, tenemos que compartir lo que Dios nos ha dado. ¿Mm? Y dice, desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. ¿Qué fue por ley y ordenanza? Que el que se queda cuidando el bagaje tiene la misma recompensa que aquel que salió a pelear. ¿Okay? Naturalmente, todos pensaríamos que el que salió a pelear al frente de batalla tendría que tener una mayor parte que el que se quedó cuidando el bagaje. ¿Por qué?
porque el que se cuidó cuidando el bagaje no hizo gran esfuerzo, solo se quedó cuidando. Esa es en la naturaleza humana y nuestra naturaleza humana es fallida. Nuestra naturaleza humana nos gusta poner rangos, nos gusta poner niveles, quién es más grande, quién es más reconocido, nos gusta poner acepción de personas. En la naturaleza de Dios es necesario entender de que Dios es un Dios sin acepción de personas, número uno, y número dos, Dios reconoce los actos o los servicios invisibles. Y servicios invisibles hay muchos, de los cuales los guerreros no pudieran, sin los cuales los guerreros no pudieran ganar la batalla. Estos guerreros salieron, 400 hombres salieron a pelear la batalla, 200 se quedaron porque estaban cansados. Pero si los 200 no se quedan a cuidar el bagaje, los guerreros que salieron a pelear regresan y no hay bagaje. Se los hubieran robado. Entonces el valor es lo mismo. Me recuerda a la parábola que dice Jesús que, que un empresario contrata a varias personas a distintas horas del día. A algunos contrata a las 9 de la mañana, a otros contrata a las 3 de la tarde y otros contrata a las 5 de la tarde. Y el amo, el empresario, le paga lo mismo a todos por igual, porque todos trabajaron. Entonces, esa es una parábola que da Jesús. Obviamente los que trabajaron a las 9 de la mañana se molestaron y dijeron a nosotros nos tendrían que pagar más, porque nosotros trabajamos más duro. Y Jesús utiliza esa parábola para enseñarnos que delante de Dios no hay acepción de personas, que Él tiene la misma recompensa para todos. Y también me recuerda el momento cuando Pablo desciende de una pared, lo hacen escapar y lo bajan con una soga en una canasta porque lo iban a matar. Esas personas que bajaron a Pablo con una canasta son tan importantes para la obra como Pablo. Que Pablo salió y predicó a millones de personas, pero estas personas que salvaron a Pablo, no se les menciona nombre, no se les menciona dirección, no se sabe de dónde eran. Lo único que se sabe es que ellos salvaron la vida de Pablo. Para Dios, estas personas que salvaron la vida de Pablo tienen la misma importancia. Entonces, David pone como ley, el que guarda el bagaje va a tener de ahora en adelante la misma recompensa que el que pelea la batalla. Y esto nos da un gran principio bíblico de entender de que en el ministerio, en la iglesia, los que parece que no están muy activos, pero hacen cosas que no son muy visibles, tienen igual recompensa delante de Dios como aquellos que supuestamente son más visibles. Y a veces hay cosas que la gente no ve que nosotros hacemos, igual tiene recompensa. Amén. Dios recompensa todo lo que tú haces, todo lo que la gente no ve que estás haciendo. Y el otro principio que nos enseña aquí es, estos 200 hombres se quedaron porque estaban cansados. Y a veces cuando estás cansado y haces lo que puedes, aunque estás cansado, igual tienes recompensa de parte de Dios. Vamos a finalizar el capítulo. Y cuando llegó David a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos del Señor. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sibmot, en Estemoa, en Racal, en la ciudad de Jeremeel, en las ciudades del Sencón, en Orma, en Corazián, en Atac,
en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. O sea que David recoge un gran botín de la guerra y en vez de quedarse con ese botín, o sea, botín refiriéndose a tesoro, lo comparte con gran parte de Israel. Y así él muestra su generosidad, lo cual nos enseña otro gran principio, que siempre hay que actuar con agradecimiento con aquellos que alguna vez nos han ayudado. David lo hizo así porque estas ciudades lo habían ayudado y le habían mostrado aprecio. Él, de lo que ahora tenía, les daba a ellos. Amén. Y con eso finalizamos la lectura del día de hoy. Mañana entramos al capítulo 31 de Primera de Samuel, donde surgen unos actos trágicos, pero que cambian la historia de David y de Israel. Dios les bendiga y nos vemos mañana. Bendiciones.